A ver, la idea de esta noche es hablar sobre una estructura que ustedes seguro han oído hablar ya en la parte anatómica del curso, es el cristalino, junto con la córnea son los dos dioptros principales del ojo. El cristalino, a diferencia de la córnea, tiene una función óptica, pero que es dinámica hasta que uno cumple los 40 años. A esa edad, esta función dinámica como que se pierde un poquito y comienza a tener dificultades para poder ayudarnos a hacer una lectura cercana. Esta definición de dificultad para ver de cerca a la edad de 40 años se llama presbicia y eso lo van a poder ver o lo experimentan ya con sus papás. Muchos de ustedes, sus papás les dicen, oye, el papá léete esto de acá y le va a decir, a ver, préstame un ratito mis lentes para poder leerlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya no tienen la capacidad para poder modificar su estructura, como vamos a ver ahora cuando hablamos de la clase. El cristalino, al ser una lente, tiene funciones variadas. Es una estructura, acuérdense, ectodérmica, se forma a muy temprana edad gestacional y la idea que el cristalino al inicio es vascularizado, pero conforme pasan los meses de gestación, esta estructura se vuelve transparente y obviamente ya no va a tener vasos a la hora del nacimiento, ¿cierto? Entonces, no hay, perdón, disculpen, no hay vasos en el cristalino, sino cercanos a él, que es la tiroidea, y que le va a tratar de nutrir esa zona, pero no hay vasos nunca en el cristalino, ¿ok? Ya. El cristalino, pues, como hemos dicho, es una lente convergente que junto a la córnea permite la formación de la imagen en la retina. Y como hemos dicho, hay dos escenarios, ¿no? Un escenario con acomodación y un escenario sin acomodación. Con acomodación es cuando ustedes fueron niños. Cuando ustedes fueron niños, o cuando son niños ahora y hasta que lleguen a los 40 años, se van a dar cuenta que cuando quieren leer, pues no necesitan más que acercar la estructura que quieren leer o el libro que quieren leer y ven sin ningún problema. No tienen que hacer ninguna llamado a nivel cerebral para que eso suceda. Es un reflejo que se llama acomodación. Esa acomodación permite incrementar el poder dióptrico del cristalino, que hace que esta estructura nos permita enfocar los rayos en la retina cuando el punto que estamos teniendo en cuenta está cercano a los ojos, ¿no? Entonces, la condición sine qua non para que esto suceda es que tanto la córnea como el cristalino deben ser estructuras que son transparentes, ¿ok? Entonces, esta estructura transparente que es el cristalino es una lente biconvexa cuya función principal puede ser refractar la luz y proporcionar acomodación, como ya hemos dicho, ¿no? Está situado detrás del iris, como ven allí, suspendido a través de la célula de zinc, que son pequeños filamentos proteicos que van a tener su inserción a nivel del músculo ciliar. Y acuérdense que el cristalino tiene un diámetro aproximadamente de 9,5 milímetros, de acuerdo al tamaño de los ojos, pero en promedio ese diámetro se mantiene en ese nivel. Es importante que sepan que también puede tener un espesor que va desde 3,5 hasta 5 milímetros después de los 50 años. Cuando uno mira en la lámpara de hendidura, ustedes han visto la lámpara de hendidura, han visto en las clases de práctica que uno puede hacer un corte óptico de las estructuras y cuando la pupila está dilatada, es muy fácil reconocer a esta estructura que se llama cristalino, que está justo ahí la primera sombra convexa o curva que tienen allí, es la córnea, ahí tienen al iris que se ve atrás y en el centro se ve un hueco, ese hueco se llama pupila, que en este caso está en midriasis porque se ha utilizado gotas para dilatar la pupila y uno ve en el corte óptico el cristalino en forma de uso, ¿cierto? Eso de ahí ustedes van a ver las estructuras que son la cápsula anterior, la corteza, el núcleo y nuevamente la corteza posterior y la cápsula posterior. El cristalino, entonces, anatómicamente, pues está ubicado en una posición que divide el segmento anterior del ojo del segmento posterior. Es parte del segmento anterior
y pues va a estar delante del vitrio, pero por detrás del iris y detrás de la pupila, ¿cierto? Entonces va a estar suspendido por las células de zinc, que ustedes lo ven allí. Acá se ve un corte anatómico como gráfico y una tomografía de todo el ojo, en cual ustedes van a notar la presencia pues del cristalino que se ve muy bonito a través de las imágenes que uno puede obtener en la consulta diaria. El cristalino es una estructura transparente, pero que tiene una envoltura. Imagínense que este es un haba o si fuera, imagínense una lenteja. Esta lenteja tiene una cáscara y detrás de la cáscara está el contenido, ¿cierto? Pero esta cáscara tiene ciertos atributos importantes, que miren el espesor que tiene en la parte posterior. Llega a tener 4 micras de espesor y se hace más gruesa generalmente a nivel del ecuador, ¿no? Entonces, eso hace que uno tenga ciertos reparos, porque esto es de una naturaleza importante en la anatomía quirúrgica del cristalino. Cuando uno trabaja una cirugía de cristalino, pues trata de evitar romper la cápsula posterior, ¿ok? Y más bien uno sí trabaja haciendo incisiones sobre la cápsula anterior del cristalino, que es mucho más gruesa, pero que estas incisiones van a permitir una apertura para poder extraer el contenido. O sea, quiere decir, se va a extraer la corteza y el núcleo del cristalino. Entonces, el epitelio cristalino se forma a nivel del ecuador. Y estas células que son células cilíndricas se van a juntar y se van a extender o se van a tener una extensión de su citoplasma y van a formar lamelas, que en forma concéntrica van a dar forma a esta lente. Esta lente va a formarse es como un ovillo o una madeja de lana que se ha formado en forma muy regular y que eso le permite la transparencia que tiene, ¿no? Por su naturaleza del tejido y por el ordenamiento de las estructuras. En esta forma de tener este ordenamiento de las fibras que se han entrelazado una con otra y que han rodeado en forma concéntrica al núcleo, se van formando lo que se llaman las famosas suturas. La sutura anterior se ve como si fuera una I griega parada y la sutura posterior se va a ver como si fuera una Y pero invertida. Eso se puede detectar inclusive en la lámpara de hendidura y cuando tengan la posibilidad de hablar con su docente y dilaten un paciente, díganle, doctor, me puede mostrar la sutura anterior y posterior y ahí les voy a mostrar. Cuando llegamos a la edad de 40 años, ustedes les van a contar desde el punto de vista clínico, los pacientes, doctor, yo el día de ayer he estado leyendo normal, hoy día me desperté y quise leer y no pude. Y los pacientes se asustan y vienen a la consulta porque ya no pueden leer y tienen que alejar las cosas para hacerlo. Otra característica de esta edad es que la sensibilidad al contraste disminuye, entonces uno necesita mayor iluminación para poder hacer la lectura. Si ustedes se fijan, ustedes leen hasta en oscuras, pero ya una persona de 40 va a tener muchas dificultades para poder realizarlo. Esto se debe a que la contracción del músculo ciliar, que es un esfínter, al contraerse en forma circular va a cerrarse y entonces el cristalino que está suspendido por la célula de zinc, ustedes van a darse cuenta que va a relajar las células y el cristalino va a comenzar a cambiar su estructura, haciéndose más grueso desde el punto de vista anteroposterior, lo que quiere decir que se ha engrosado y eso nos permite tener mayor poder dióptrico, lo que hace que uno pueda leer. Entonces, este juego se llama acomodación y que va junto con el reflejo de la pupila, acomodativo de la pupila, donde aparte de que los ojos se van a meter, entonces van a hacer convergencia, va a haber miosis para aumentar la profundidad de campo y obviamente de aumento del diámetro anteroposterior cristalino, que es todo el proceso de acomodación y que cuyo nombre se llama cincinesia.
Cuando ya la acomodación no está haciendo su efecto por el paso de los años, el paciente suele tener algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Le dicen, me canso mucho cuando leo, me duele la cabeza cuando leo. Cuando yo te quiero leer, tengo que alejar las cosas y ya me faltan brazos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, la solución es usar una lente positiva para poder hacer el acopio de dioptrías que nos pueden ayudar a resolver el problema óptico que tiene nuestro paciente. En el cristalino se asienta una enfermedad que es básicamente muy importante para la oftalmología y para el mundo en general, es la presencia de la catarata. Miren ahí las estadísticas como causa de ceguera bilateral en el mundo, más o menos oscila entre una prevalencia de 9, de 8 de cada 1000 habitantes tienen ceguera bilateral. De estos, el 50% de ellos, los que tienen ceguera bilateral, es la catarata. O sea, tenemos una prevalencia más o menos de 4 de cada 1000 habitantes, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues las causas de ceguera, la principal causa cuando les pregunten en el examen es la catarata. Y si les preguntan en una población de 1 millón de habitantes, ¿cuántos pacientes de catarata bilateral podrían tener ustedes? Simplemente hacen su regla de tres, multiplican esta y ustedes van a notar cuántos pacientes son en 1 millón. De 4 por cada 1000 es muy sencillo sacar esa relación, ¿no? Cuando hablamos de ceguera, chicos, ceguera se define como una persona que tiene una agudeza visual con su mejor corrección menos de 20/200. Eso es la definición en el Perú. En el extranjero es de menos de 20/400. Por ejemplo, una persona que ve sin lentes 20/400, pero ustedes le ponen un lente y ve 20/20, esa persona no es ciega, porque con su mejor corrección consigue ver bien. Pero si una persona tiene 20/200, le ponen su mejor lente y no mejora, esa persona sí es ciega y califica como ciego legal. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en la figura, un cristalino sin catarata y un cristalino con catarata. Así se ve el cristalino sin catarata y el cristalino del lado derecho de la pantalla, ustedes van a verlo como si tuviera una opacificación central y en este caso se llama catarata nuclear. Del núcleo del cristalino es el que está opaco, ¿no? Entonces, recuerden, fíjense, ahí está la pupila dilatada, pero si la pupila estuviese cerrada, la opacificación con una pupila cerrada va a provocar que la visión caiga, pues, ¿no? Y si esta persona se expone a la luz, la pupila se va a cerrar y va a quedar justo en el centro donde está la opacificación y el paciente se va a quejar que no ve. Cuando sale de una zona oscura a una zona clara, o cuando está en la noche y una combi o un carro le ilumina con su luz la cara, va a notar que su visión cae. ¿Por qué? Porque justamente la pupila se ha cerrado y ha dejado la opacificación central. Las causas y la patología del cristalino, la gran mayoría de cataratas son adquiridas, la gran mayoría. Pero también existen defectos del metabolismo que pueden dar consigo mismo algunas mutaciones genéticas provocan estas cataratas y que pueden ser consideradas pues o vistas en la edad muy temprana del nacimiento, o sea, se puede ver. Pero la más frecuente de las cataratas es relacionada a la edad. También cuando ustedes tengan pacientes que son este, tributarios de enfermedades o portadores de enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, pues esos pacientes también hacen catarata tempranamente, ¿no? Especialmente los diabéticos, más que los hipertensos, son aquellos que van a tener problemas con catarata. Cuando uno sufre un trauma, por ejemplo, uno fue a jugar fútbol, le golpearon con un codazo el ojo, probablemente
lesionaron al cristalino, va a provocarle una catarata. Si ustedes tienen una perforación, va a provocarles una catarata. Si ustedes están usando corticoides por cualquier vía, sea tópica, sea por infiltración, por vía oral, por vía inhalatoria, estos fármacos, los corticoides, son causantes de catarata. Cuando hay una inflamación ocular o una uveitis, también hay la presencia de catarata secundaria en la inflamación. Entonces, como ustedes ven, la opacificación del cristalino se llama catarata. Entonces, si está opaco el cristalino, pues no va a causar visión borrosa, ¿cierto? Si está opaco el cristalino, los colores no se van a ver en su real magnitud, o la naturaleza de los colores cambian. Y obviamente mi visión va a caer, ¿cierto? Ya los síntomas van a caer. Las cataratas pueden ser corticales, nucleares, subcapsulares posteriores, y de acuerdo a donde están ubicadas, generalmente causan síntomas. Cuando una catarata, por ejemplo, está en el núcleo central, esa catarata al estar ubicada centralmente va a aumentar la densidad del cristalino y obviamente va a hacer que el paciente tenga un cristalino más grueso. Si tiene un cristalino más grueso, va a aumentar el poder y si aumenta el poder, va a provocar miopía. El paciente siente que ya no ve de lejos, pero siente que su visión cercana sí ha mejorado. Entonces dice, wow, doctor, yo antes no veía de cerca, ahora ya puedo volver a ver de cerca. Y ese es un síntoma muy claro de la presencia de una catarata nuclear que le está generando ya un cambio en su visión y que ya debe ser corregido con una cirugía. Si yo veo, por ejemplo, una catarata blanca, la pupila blanca, eso se llama leucocoria, pero las cataratas pueden tomar o tornarse de diferentes colores. Puede haber cataratas grises o negras, que se llaman cataratas negra. Hay cataratas marrones, que se llaman cataratas luminescentes, rojas, purpurесcentes, y puede verse pues una catarata pues ya con pupila muy negra cuando ya es demasiado negra, ¿no? La catarata también puede ser clasificada de acuerdo a su madurez. Puede ser inmadura, madura, hipermadura y morganiana. Son las definiciones por la madurez, como ha ido opacándose el cristalino, de menor a mayor. O puede ser por su localización, ¿no? Puede ser debajo de la cápsula, en la corteza o en el núcleo. Todas ellas son las cataratas y aquí ustedes van a ver algunos ejemplos de cómo cada una de ellas va a generar algunos disturbios en la huesa visual y en la visión del paciente. Cuando el cristalino es normal, pues no hay opacidad, esto es totalmente transparente. Las nucleares, acuérdense, son las que van a producir el fenómeno de segunda visión y las que le dice el paciente, oye, ahora yo veo nuevamente de cerca. Es como llegaron a la presbicia a los 40 y después a los 60, 80 años, dicen, doctor, pero no leo, yo puedo leer de nuevo. La que más síntomas les va a dar, porque es una catarata bien especial, es el azúcar celular posterior, generalmente relacionada al uso de corticoides y a la diabetes, pero son los corticoides los que principalmente dan este tipo de catarata. Y las corticales, que son las que menos alteraciones visuales les da. Acá, por ejemplo, tenemos una catarata subcapsular posterior. Acá tenemos una catarata nuclear, como ustedes ven, está en el núcleo cristalino. Acá hay una catarata cortical, como se percatan, eso es periférico, en el centro está bien. Y en árbol de Navidad que la catarata ha ido pacificándose por todos lados, ¿no? Esta es una catarata blanca, por ejemplo, esta es una catarata rubra. Esta es una catarata morganiana donde ustedes se percatan, oye, hay dos cosas ahí, una cosa bien marrón en el medio que se ha caído y en la parte blanca en la parte de arriba. Esta es una catarata intumescente, morganiana, donde la corteza que era más sólida se ha vuelto líquida y ha permitido que esa zona dura, que es del núcleo, decante hacia la parte inferior para poder ser identificado a través de la prendidura como si fuera un sunset, ¿verdad? El sol se está metiendo allí. Hay una catarata que está asociada a un síndrome que se llama pseudoexfoliación. Este síndrome causa múltiples problemas y es la primera causa de glaucoma secundario. Si en el examen les pregunta, ¿qué catarata causa glaucoma en forma secundaria?
ustedes van a pensar en la catarata pseudoesfoliativa, ¿ok? Cuando uno está en un sistema oftalmológico de consultorios y uno quiere hablar el mismo idioma, imagínense que le preguntan a un oftalmólogo, doctor, ¿y qué grado de catarata tiene? Ah, sí, es una catarata que es negra o es marrón, como que no se entiende, ¿verdad? Entonces hay un sistema de clasificación que se llama LOX3, que se usa una lámina donde están las fotografías de todas las cataratas que uno podría encontrar. Y uno dice, ok, este tiene, por ejemplo, una NC1, puede ser una NC3 o una NO6, puede ser una C1 con una NC4 o puede ser una P3 con una C3 y una N3. O sea, no puede hacer las combinaciones que quiera de acuerdo a cómo ve la imagen en su lámpara de hendidura y escribir en la historia de tal forma que cualquier oftalmólogo que ve se imagina de una forma mucho más correcta qué grado de opacificación tiene el cristalino. Pero la catarata no es la única alteración del cristalino. Puede ser que el cristalino no exista una parte o una parte no esté desarrollada, eso se llama coloboma del cristalino. Puede ser que no haya ausencia de cristalino, eso se llama afaquia congénita, o el cristalino puede ser muy pequeñito, como en la figura de acá del lado derecho, que ustedes dilatan la pupila, el cristalino hace chiquito, se prolapsa hacia adelante y se luxa hacia adelante el cristalino sin desprenderse, ¿ah? O puede que el cristalino pues tenga una mala ubicación porque las células tienen debilidad y esa debilidad lo ubica como descentrado, ¿no? Que se puede descentrar hacia abajo, hacia arriba, de acuerdo a la patología que uno tenga delante. Entonces, si ustedes me dicen, a ver, chicos, yo les pregunto, ¿qué cosa haremos cuando tengamos una catarata? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos un cristalino turbio, tendremos que reemplazarlo con algo, ¿cierto? Eso se hacía de más de 100 años. Pero en esa época, pues, había lo que se llamaba una operación intracapsular, donde el cirujano sacaba todo el cristalino y el paciente lo dejaba afáquico, o sea, no había cristalino ya. O sea, tenía córnea, tenía iris, pupila, tenía la cámara posterior sin cristalino y tenía el vitrio, ¿no? No había cristalino en esa época y reemplazaban al cristalino con una lente de montura muy gruesa. O sea, si ustedes se ponen a ver imágenes de pacientes operados en los años 60, 70 probablemente, van a ver pacientes que deambulaban en la calle y tenían unas lentes gruesísimas porque tenían que reemplazar el poder cristalino con una lente aérea para poder ver hasta que nace una técnica que se llama cirugía extracapsular de la catarata, que es la que hacemos ahora, que comenzó haciéndose una extracción del contenido, pero no de la cápsula. Y esto fue variando en el tamaño de la incisión, porque mientras más grande y más puntos pongan ustedes, van a notar que va a existir la posibilidad de crear lo que se llama astigmatismo. El astigmatismo genera per se alteraciones visuales. El que tenga astigmatismo de ustedes se va a dar cuenta que si hay astigmatismo hay una distorsión visual y el paciente ve mal. Entonces, la idea era cada vez menos usar las incisiones que necesiten sutura. Y entonces se crearon incisiones que sean autosellantes y autosuturadas, digamos, como que no necesitan suturas para poder darnos un sellado adecuado del ojo cuando se ha abierto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos. Acá ustedes se dan cuenta, si ustedes miran el gráfico, se van a dar cuenta que el cristalino, perdón, que está acá, uno ha hecho una incisión circular en la cápsula anterior del cristalino
de tal forma que permite esa incisión circular sacar el contenido cristalino sin tocar la cápsula. Y en el saco capsular se coloca esta lente intraocular. Entonces, esto permite curar la catarata, pues, o sea, con esta operación tan simple, simple en la expresión, pero complicada pero cuando hay que hacerla, esta operación permite que el paciente retorne a su visión anterior. Entonces, es muy loable saber que existe una solución al problema de la catarata. Les voy a mostrar algunos videos para que ustedes puedan tener una idea de lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, a ver si es que vemos acá. Voy a dejar de compartir para poder compartir de nuevo, ¿ya? A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver. Compartir. Dejar de compartir, ya está. A ver, voy a ponerles un video. Sebastián. A ver, estamos acá. En esta imagen. ¿Escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Ya, se me perdió el No, Zoom, no se ¿no? transmite. No, déjame buscar mi Zoom. Ya está. Acá estamos. Ahora sí compartimos. Vamos a compartir ahora sí. Este de acá. ¿Se ve ahí? Sí, ¿Se está viendo doctor. ahí? Y Se ahora ve. sí. Ok, les voy a mostrar el inicio, ¿ya? Para que vean. Miren, este video tiene la secuencia de cómo fue o cómo ha sido la cirugía de catarata desde uy, que se empezó, ¿no? Perú antes se hacía lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, miren, esta es la técnica intracapsular donde se sacaba todo el cristalino completito. Ahí ven, por ejemplo, una pupila incompleta donde ve un trauma. Hay una, hay una diálisis del iris allí, una rotura del iris. Entonces, fíjense, el cirujano está abriendo el ojo y lo abre 180 grados. Fíjense, 180 grados para poder sacarlo, ¿no? Miren cómo se hacía en esa época y cómo los cirujanos pues tenían instrumental limitado para poder operar, tenían tijeras, o sea, ahora ya eso pues ya no se hace, ¿no? Eso ya está, pucha, que se hace cuando tú tienes una gran emergencia en la cual tengas necesidad de abrir, pero miren ahí, usaba un tip que lo congelaba y entonces congelaba al cristalino y poco a poco lo iba desprendiendo de las células, o sea, lo iba despegando y después lo sacaba. Si ustedes ven ahí hay una cucharita. La idea de esta cirugía era extraer el cristalino sin romper la hialoides, que es la membrana hialoidea que va a permitir que no se junte el vitrio con el resto de la cámara anterior. Es lo que envuelve el vitrio.
Y en cambio, entonces dijo, ya, pero muy grande esa cirugía, vamos a hacer una cirugía más pequeña. Pero ya en esa época aparecieron ya otros instrumentos, como por ejemplo el viscoelástico, que es una sustancia que protege el endotelio. Entonces ahí se van a dar cuenta que el cirujano ya hace una incisión sobre la cápsula anterior del cristalino. Ahí se dan cuenta cómo está punzando la cápsula. ¿Se dan cuenta? Y obviamente eso es a través del microscopio, ¿no? La anterior era así a nivel de lupa nomás. Aquí había microscopio para hacer la cirugía. Y fíjense cómo el cirujano tiene que hacer, eso se llama capsulotomía en abrelatas, porque está abriendo la cápsula anterior. Una vez que ha abierto la cápsula anterior, abre todo, ¿no? Abre todo la cámara anterior a través de esta incisión esclerocorneal que se hacía con tijeras, una tijera Westcott, y esa tijera nos permitía abrir una incisión ya más pequeña que la otra. Recuerdan, la incisión primera era grandaza y a través de maniobras de presión contra presión, miren cómo sacan el contenido del cristalino. Pero lo que no sale es el saco capsular, se queda dentro del ojo y ahí el cirujano aspira con un equipo de irrigación de aspiración, aspira las masas corticales. Entonces ahí tenemos todo este de acá, todo este proceso. Y el paciente aquí, como ya tiene un saco donde colocar un lente, le ponía una lente rígida, ¿verdad? Esa lente tenía un diámetro de 6 milímetros y se colocaba dentro del saco capsular. Así empezó la cirugía extracapsular, pero la desventaja que tenía esta cirugía es que obligaba a poner puntos, ¿no? Esclerocorneales, y eso ocasionaba, pues como ustedes ven, el astigmatismo porque las suturas, al traccionarlas, al ajustarlas, provocan eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba en la cirugía extracapsular, convencional o clásica, pero, pucha, que es demasiado, ¿no? Esta es una cirugía hecha en el Carrión, de una cirugía extracapsular, pero con incisiones más pequeñas, fíjense, e incisiones no que eran autosellantes, incisiones que no tenían necesidad de poner suturas. Ahora, allá se contaba con cuchilletes, fíjense, con cuchilletes que se llaman cuchilletes, como el caso que ustedes han visto ahí, se llama Crecen. Se contaba con colorantes para teñir la cápsula anterior para dar mayor visibilidad y se abría pues la incisión, ¿cierto? Y acá van a notar unas cosas diferentes, porque la capsulotomía que ustedes han visto, donde había una aguja que presionaba y que perforaba con microperforaciones la cápsula anterior, ahora se hace con un instrumento de una forma de rasgado, de tal forma que uno podía completar 360 grados de la capsulotomía con una visualización perfecta. Se pone agua entre la corteza y la cápsula de tal forma que el cristalino se luxa, ahí se luxó, y de allí simplemente a través de una eh, maniobra y una asa, pues esa asa que ven allí deprime la incisión posterior y el cristalino, especialmente el núcleo, sale por una incisión mucho más pequeña y que van a darse cuenta que ya no necesita suturas. O sea, hemos avanzado realmente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, igual se ponía una lente rígida, de tal forma que eso permitía tener pues un acceso al saco capsular y le podíamos llevar una lente al saco para que reemplace el cristalino. Fíjense, ahí está la lente, ¿no? Se está colocando la lente, se está colocando la lente en el saco capsular y simplemente después se limpia el viscoelástico que se está colocando ahí. Ahí van a ver cómo el viscoelástico permite rotar el lente y colocarlo en el saco, ¿no? Ahí está. Después se aspira rápidamente el viscoelástico. Fíjense, ahí no hay ninguna sutura y ahí el paciente va a quedar
como si no hubiera pasado nada. Pero después dijeron, no, o sea que demasiado. Esa incisión no, nos permite sacar el núcleo, pero es demasiado grande. Yo quiero una incisión más pequeña. Y bueno, hicieron una incisión de 6 milímetros y miren lo que pasó. Con una incisión de 6 milímetros, ustedes van a darse cuenta que ahí hay una catarata, pero de un color, pero negro. Es una catarata negra. Ahora se van a dar cuenta cuando la catarata se luxe. Miren ese color y tamaño que tiene esa catarata. Es una bestialidad de catarata, fíjense. Es muy avanzada y está generando pues que haya ya un problema visual muy importante en el paciente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren ahí, el cirujano de una vez que lo ha luxado, pues tiene que luxarla, ya la luxó, ok, va a colocar abajo una base y con una espátula o una cánula si quieren, la va a partir a la catarata. La parte en dos pedazos, dos mitades. Ahí van a darse cuenta que se asegura que se parta y fíjense, a través de unas pinzas la va a sacar. Y sacó una catarata tan densa y tan grande a través de una incisión pequeña. Igual aspira los restos, ¿no? Que faltan sacar. Y fíjense, se transforma de un fondo todo oscuro a un fondo claro y a través del cual uno puede colocar ahí el lente ocular, fíjense, y el paciente recupera su visión. Entonces, en el examen les pueden preguntar, paciente que tiene un problema en la retina y tiene catarata, operándose la catarata, ¿este paciente mejorará su visión? Recuerden entonces, eso no va a pasar, pues porque el cristalino solamente es una lente, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que comprobar que la retina esté bien. Ok, y como había una incisión muy grande, dijeron, no, hay que hacer una incisión más pequeña. Entonces se hizo una técnica nueva que se llama facomulsificación, donde ya no es una cirugía manual, sino es una cirugía mecanizada con un equipo que se llama facomulsificador y que es la cirugía de tendencia actual, donde a través de una incisión en la córnea, fíjense ahí no sangra nada, se hace una capsulorhexis, ¿ok? Y la cápsula Rexis va a permitir abrir la cápsula anterior. Igual se hace una hidrodisección, o sea, se pone agua entre la cápsula y la corteza para separar las estructuras y que éstas permitan manejarlas o manipularlas para hacer una cirugía a través de una sonda que va a aspirar el contenido del cristalino. Van a ver cómo ahora, después que han hecho una rotación del contenido del cristalino, entra una sonda que con ultrasonido va a hacer que el cristalino desaparezca, o sea, van a emulsificar al cristalino de tal forma que permiten ya sacarlo a través de esa incisión pequeña. Y doctor, pero tiene una incisión pequeña y ahora el lente entraba por incisiones grandes. Ahora existen lentes que son lentes plegables, o sea, lentes que se van a doblar y a través de esa incisión van a poder pasar. Entonces, ahora que terminemos de ver cómo el cirujano está haciendo la cirugía, tratando de sacar todo el contenido del cristalino a través de una sonda que irriga, aspira y hace ultrasonido, el ultrasonido desaparece todo el cristalino, lo elimina, de tal forma que ya no va a quedar ningún rasgo de cristalino porque lo emulsifica, o sea, lo, des- lo delesna bien todo el cristalino para que pase a través de los conductos de aspiración, de tal forma que ya el cristalino ya no hay, o sea, el contenido del cristalino ya no hay, y va a quedar una visión de algo muy bonito que se va a ver ustedes ahí, cómo se ve todo ya rosadito o naranjado, que es ya una retina que se está dejando ver al fondo, ¿cierto? Pero miren todo, todo clarito, ¿cierto?
Y ahí va a entrar una lente intraocular, ¿no? Doblada, que ustedes van a ver, miren, se coloca viscoelástico, que es la sustancia para proteger el no mira cómo entra en la lente doblada, y de ahí se abre dentro del ojo. ¿Se cuenta? Esta lente podría llevar en sí la medida que necesita el paciente, tanto para lejos como para cerca. O sea, puede ser una lente monofocal, puede ser una lente bifocal, puede ser una lente de visión extendida, puede ser una lente trifocal, de tal forma que el paciente va a poder ver de lejos, intermedio y cerca, y no solamente en una sola distancia. Las lentes convencionales empezando siendo monofocales. Estas lentes pueden corregir astigmatismo, miopía, hipermetropía, presbicia, o sea, se puede hacer de todo ahora haciendo una cirugía de cristalino. O sea, es muy importante entonces ya no solo curar la catarata, sino tratar de corregir la parte refractiva del paciente para que ya quede sin lentes, ¿no? Ese es el destino o el objetivo común de todos los oftalmólogos en el mundo, es devolverle la visión al paciente la mejor que puedan para poder tener una recuperación total del paciente sin dependencia y que pueda seguir laborando, ¿no? Después se dijo, no, espérense un ratito, aguanta. O sea que todas las incisiones que hacemos son incisiones muy burdas, ¿no? Queremos algo mucho más exacto. Queremos que el lente que voy a usar quede, pero como en una incisión de la cápsula redondita de 360 grados. Quiero que mis incisiones tengan un tamaño apropiado, adecuado, que no sean más grandes ni más pequeñas. Entonces dijeron, ya, ok, vamos a usar láser para ello. El femtosegundo, que es un tipo de láser, hace el trabajo, o sea, hace una incisión. Ahí están viendo cómo ese cuadrado es lo que ha hecho con el cristalino, lo redondo es la capsulorhexis que ha formado, y ahorita van a ver cómo se forman las incisiones, o sea, las incisiones sobre la córnea. Fíjense, ahí está la incisión corneal, la principal, y ahorita viene el accesorio. ¿Ok? Entonces, después la cirugía viene a ser la misma, o sea, la facomulsificación es la misma, pero ustedes van a darse cuenta, miren, cómo la cápsula ha sido cortada en 360 grados exactos. No hay que una aproximación, no, es 360 grados. Entonces, y está ubicada en la posición que ustedes quisieron. Esa es la ventaja del láser. Aunque hacer esto, chicos, no ha demostrado que sea totalmente diferente a hacerlo manual. Por eso que el láser para la catarata, si bien es cierto, es una buena medida para algunas cataratas, pues todavía no ha tenido la repercusión como tiene la cirugía manual, porque obviamente es un equipo más y probablemente tenga un costo muy alto, ¿no? En Lima tenemos varios equipos láser que hacen catarata, pero su utilización es muy poca, ¿no? Fíjense ahí, se está metiendo el lente plegable de tal forma que el lente se abre en el ojo y fíjense cómo se va a ubicar en el saco capsular. ¿Ok? Eso es lo que venía a compartirles, chicos, hoy día. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poder ayudarles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor, todo claro. Ok, entonces les deseo suerte. Entonces ya nos estamos viendo. Suerte, chicos, que todo les vaya bien.